¿Qué tal? De nuevo por acá, sin mentiras. ¿Se recuerdan los crudos días y años de los ataques a nuestra moneda y del bloqueo y de las sanciones, cuando muchos venezolanos tuvieron que salir, tuvieron que emigrar por distintas circunstancias, que prácticamente nos montaron una cadena mediática a nivel mundial para tratar de exponer al mundo que en Venezuela las condiciones eran de las peores del mundo y que los únicos que emigraban eran los venezolanos y los sirios? Más nadie emigra en el mundo. No emigran hacia los que están allá en el mar Mediterráneo. No emigran los centroamericanos, no emigran los mexicanos. Solo emigran los venezolanos, porque era el expediente que se quería mostrar como escarmiento ante el mundo de lo que no se debe hacer en Venezuela. Pues bien, estas imágenes que tú estás viendo en este video no corresponden a la Venezuela de hace 2 años ni a la Venezuela de ahora. Es la Colombia de hoy, de hace pocas horas atrás. La Colombia que está saliendo en masa, porque lo que hay es hambre, humillación, inseguridad, miseria, muertes de líderes sindicales, de líderes sociales, persecución, desapariciones, desplazamientos internos. Un país que explotó socialmente hace años, uno de los más desiguales del mundo. A diferencia de Venezuela, que no está sancionado, no está bloqueado por los gringos, no tiene el sistema financiero mundial en contra, no tiene ningún país que le haya bloqueado sus cuentas en el exterior, no le dejaron su presupuesto en 400 millones, no le dejaron vender su petróleo, comerciar su petróleo y otros en el exterior, no atacaron su moneda, no le han retornado los activos que se han llevado. Sin embargo, la gente quiere huir, escapar de Colombia. Se está viviendo el mismo proceso que se vivió en Venezuela, pero con la salvedad de lo que le acabamos de decir. Si entonces no están bloqueados ni sancionados, ¿por qué quieren huir de Colombia? Si no han pintado a Colombia como la democracia. Hoy el rey de España pintó a Colombia como el país modelo, como el país más humano que existe en Latinoamérica, donde no hay desplazamiento, donde no hay fosas comunes, donde no hay récord de producción de harina, donde no hay militares ni policías corruptos, porque Colombia se acostumbró a ser gobernada por una élite, y esa élite son las que se quedan con el 90% del dinero y el 10 o el 15% se reparte en migajas. Así como Bolsonaro está destruyendo la economía de Brasil en menos de 2 años, así como Macri endeudó y metió al fondo la economía de Argentina, así como está sucediendo los cambios sociales que están pasando en Chile, los cambios que auguran un futuro distinto al de las élites gobernantes. Ejecuciones en masas, fosas comunes, negocios con migrantes venezolanos, robo de ayuda humanitaria hasta más no poder, negación de vacunas, xenofobia, rabia contra los venezolanos. Ahora en Colombia están viviendo lo mismo que pasó en Venezuela, como que se le hubiese devuelto eso. Una cosa impresionante las imágenes que ustedes han visto. Y ha sido el gobierno más hostil, más allá de los gringos y los europeos. El gobierno de América Latina que más nos ha tirado a matar a todos los venezolanos es el gobierno de Colombia. Y luego está cobrando con monómero, luego están cobrando con las ayudas humanitarias y piden plata por donde sea a nombre de Venezuela.
han lanzado golpes de Estado, han apoyado el interinato a más no poder, hablan cualquier cantidad de barrabasadas contra Venezuela y su gente está emigrando en masa. ¿Por qué será? Algo malo debe estar haciendo el gobierno de Colombia desde que está Santos, Uribe, Duque. Algo malo. Desde que están las élites gobernando. Más de 60 años gobernando. Desde que están los medios de comunicación gobernando, que lo único que se ocupan es de Venezuela. Pero ahora, como ya no tienen prácticamente, como han perdido todo tipo de escrúpulo y la gente no les cree nada de lo que dicen de Venezuela, ahora se concentran un poquitico en apenas una uña que sale de lo que sucede en Colombia. Y esos son solo los que pueden sacar pasaportes, porque tienen que ir a ver las imágenes del Darién en la frontera con Panamá, que salen en masa para entrarle por Centroamérica al país de las hamburguesas. Llegan a Panamá, de ahí a Centroamérica y de ahí al país de las hamburguesas. Claro, el país de las hamburguesas le acaba de decir a los venezolanos del interinato, a Raimundo y a todo el mundo, que todo aquel que haya entrado desde 2020 de manera ilegal es considerado como un problema de seguridad nacional y por lo tanto no va a tener opción a ningún tipo de asilo y va a ser expulsado del territorio. Allá fue López Obrador a firmar otra vez la extensión del decreto con los gringos. A decir, usted quiere asilo, hágalo en México. Aquí no venga. Y si viene, eres un problema de seguridad nacional y vas a ser exportado y vas a ser metido en cárceles. ¿Cómo se llama eso? En jaulas. Eso no sale en los medios. Te dejamos el video hasta aquí para que tú comiences con tu reflexión. ¿Qué está pasando en Colombia? Que los venezolanos que están en Colombia, que los amigos colombianos que nos escuchan, nos expliquen por qué la gente quiere salir en masa, por qué en Colombia se está pasando hambre de la buena. Déjame tu punto de vista. Muchas gracias y será hasta la próxima.